La nueva práctica es proporciones definidas. Ustedes van a realizar un examen corto de casos. Este estará hecho en equipos y solo un miembro del equipo va a entregar las respuestas y la fecha límite para entregar este es el viernes 28 de mayo a medianoche y es aquí donde va a entregar su primer examen corto de casos. También para la misma fecha hay que entregar el quinto informe. Este informe vamos a hacer en parejas. Puede utilizar la misma pareja que tenía para la libreta de la semana pasada o si ustedes quieren mezclar sus parejas, todo bien también, ¿ok? Puede ser útil mezclar las parejas para conocer más de sus compañeros, de otros compañeros. Entonces, es su decisión con quién trabaja para el informe número 5. Ustedes van a notar que esos exámenes cortos de casa, hay 4 de esos. Entonces aquí tenemos para equipo 1, equipo 2, equipo 3 y equipo 4. Cada uno de esos tiene la misma grado de dificultad, solo que las preguntas son un poco diferentes. ¿Ok? Entonces, para decidir con quién les va a trabajar, ustedes... Ustedes van a seguir este enlace para ir a donde hay los equipos para exámenes cortos de casa. Y ese les va a traer aquí. También voy a agregar este al chat. Ups. Para que ustedes puedan ir a este Google Doc y decidir si va a estar parte de grupo 1, 2, 3 o 4. Okay. También pueden coordinar utilizando el chat del grupo y indicar con quién le va a trabajar. ¿Equipos de cuántas personas son? Sí. En este laboratorio tenemos, un momento. Tenemos 16, entonces equipos de 4. Entonces entra en el informe 5, descarga esos 2 documentos y tiene el PDF, es el procedimiento de práctica 5. Y el documento de Word es donde van a entregar o escribir todas sus respuestas. ¿Okay? Tiene espacio para los estudiantes para que ustedes puedan trabajar en grupos o en parejas. ¿Okay? Y aquí tiene los objetivos, una introducción muy útil que deben leer bien antes de realizar la práctica. Y aquí tenemos el procedimiento. Ustedes van a notar que para parte A, esa es una práctica que van a realizar en casa. Entonces, ambas personas pueden realizar la práctica si tienen las ganas. Es divertido, mi opinión. O si solo una persona puede gastar los materiales, esta persona puede realizar la práctica tomando fotos o videos para ayudar a la otra persona a entender qué pasó. Okay. Entonces, en este caso, la reacción entre el bicarbonato de sodio y el ácido acético es una reacción de neutralización en que una base, el bicarbonato de sodio, reacciona con un ácido, el ácido acético, para producir
nuevos productos que son el acetato de sodio, es una sal disuelto en el agua. También va a producir otra molécula de agua y el dióxido de carbono gaseoso. Es esta producción de gas que vamos a utilizar para determinar el rendimiento experimental de esta reacción. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que ustedes van a tener son los 5 botellas. Puede ser una botella de Fanta o Coca-Cola, cualquiera de esos. Es mejor trabajar con plástico porque no se puede romper como vidrio, pero si tiene botellas de vidrio está bien. Okay. Cada botella debe ser de 300 mililitros o más. Okay. Y cada de los 5 botellas debe ser igual. Eso es lo más importante, es que los 5 botellas tienen el mismo volumen. Okay. Va a, obviamente, lavar, secar y rotular cada una de sus botellas. Va a agregar diferentes cantidades de vinagre en cada botella. Entonces, queremos 30 mililitros. Probablemente no tiene una probeta en su casa. Entonces, 2 cucharadas. 60 mililitros es aproximadamente 4 cucharadas. Ese es lo que va a poner en la segunda botella. Tercera botella, 90 mililitros o 6 cucharadas. Cuarta botella, 105 mililitros, 7 cucharadas. Y quinta botella, 120 mililitros o 8 cucharadas. ¿Ok? Entonces, ya que tienen cada botella con su cantidad de ácido acético correcto, va a agregar una cucharadita que debe ser aproximadamente 6 gramos de bicarbonato de sodio a la primera botella y hay que colocar un globo sobre la boca de la botella lo más rápido posible para recoger el dióxido de carbono que está liberado dentro de la reacción química. Entonces el globo debe inflarse un poco. Okay. Entonces, va a repetir para cada botella utilizando la misma cantidad de bicarbonato de sodio. En la ciencia, en el diseño de experimentos, lo que queremos hacer es identificar todas las cosas que pueden variar en el experimento. Por ejemplo, puede variar el volumen de la botella, puede variar la cantidad y concentración de vinagre, puede variar la cantidad del bicarbonato de sodio. Y lo que queremos hacer, y puede variar el tamaño del globo. Por ejemplo, hay globos que son muy largos y hay globos que son muy redondas. Entonces, todo eso son variables. En un buen experimento, aislamos un solo variable que va a cambiar y los demás variables se mantienen constante, porque solo queremos estudiar una cosa a la vez. Entonces, ¿qué vamos a mantener constante? Vamos a mantener constante el tamaño de las botellas. Vamos a mantener constante la concentración del vinagre. Vamos a mantener constante la cantidad de bicarbonato de sodio y el tamaño del globo. Entonces, hay que encontrar un paquete de globos en que todos son iguales. ¿Qué vamos a variar? Vamos a variar la cantidad de vinagre. ¿Ok? Entonces, después de pocos segundos, tal vez un minuto, tal vez un poco más, va a notar que la reacción se ha terminado. Entonces, no va a haber más burbujas, el volumen del globo va a mantenerse constante. Entonces, poner todos los 5 botellas uno al lado del otro para tomar una foto para que ustedes puedan ver el volumen relativo de cada globo. ¿Ok? Entonces, todo eso es la práctica casera. No voy a pedirles hacer otra libreta porque esta semana o este bloque ustedes tienen el informe corto de casos. Entonces, es demasiado hacer tantas cosas. Entonces, ustedes tienen el informe corto de casa, el informe corto que tiene que realizar el viernes dentro del aula virtual y también tiene ese informe. Ok, entonces aquí, basados en la información obtenida aquí, en ese procedimiento ustedes van a anotar sus observaciones para botella 1 hacia 5. ¿Ok?
observaciones incluyen si hay la producción de un gas, es decir, burbujas, si hay un cambio de temperatura, si hay un cambio de color, cosas así. Si la reacción es más o menos vigorosa, si es obvio que un reactivo sobró o no. Aquí tenemos fotografías de las 5 botellas antes y después de la reacción. Antes es un poco aburrido, pero está bien. Después, ese es lo más importante. ¿Okay? Trata de tomar las fotos, especialmente este final, con cada botella al lado de la otra botella para que no tenemos como un error de tener una botella más hacia atrás para que el globo se vea más pequeño. Entonces, idealmente queremos todas las botellas en una sola foto y que están equidistante a la cámara. ¿Okay? Entonces, esos son los resultados para la parte A1. Y aquí en la segunda parte tenemos la discusión. Entonces, aquí ustedes van a responder a esas preguntas para analizar sus resultados. ¿Ok? Entonces, tenemos esas preguntas para la primera parte. Continuamos en la práctica y tenemos la parte 2. Esa es obtención de cloruros por desplazamiento con ácido. Entonces, aquí podemos ver el ácido clorhídrico va a reaccionar con un metal para producir el cloruro de este metal y el hidrógeno gaseoso. Entonces, el metal puede ser el zinc, puede ser el magnesio y otros. Entonces, ustedes tienen este simulador. Vamos a notar que ustedes van a elegir el primer metal, el zinc. Hay que medir la masa de la cápsula. Voy a ver si puedo hacer aquí. Ahora yo pienso que ustedes pueden ver el simulador y también las instrucciones, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la masa de la cápsula, es 45,85 gramos. Es probable que este número va a variar un poco para cada estudiante, porque típicamente el simulador también va a incorporar como pequeñas variaciones. Y esa es la verdad en el laboratorio. Cada cápsula de porcelana tiene una masa única. Entonces, la cápsula para un equipo es diferente para la cápsula porcelana del otro equipo. ¿Okay? Entonces, vamos a poner el zinc y vamos a empezar de agregar. Queremos 3 gramos. Entonces, debe ser aproximadamente 48,85. Entonces, podemos empezar de agregar. Y ahí está. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es una medida de masa por diferencia, porque tenemos la masa del recipiente, después agregamos el sólido y hacemos la resta para calcular la masa del sólido. ¿Okay? Entonces, yo voy a anotar la masa inicial, la masa final y voy a hacer la resta para tener la masa del zinc. ¿Okay? Bueno, tal vez es mejor si ese es más ancho. Entonces, sí. Ok. Entonces, este botón, al menos para mí, es un poco difícil ver. Y aquí tenemos un exceso de disolución de ácido clorhídrico. Y ustedes pueden notar que está saliendo burbujas. ¿Qué es la identidad de esta burbuja? Y ese sólido está desapareciendo. ¿Ok? Entonces ahora estamos calentando.
Y podemos notar que ahora el líquido desaparece porque tenemos evaporación. Entonces, las primeras burbujas son hidrógeno gaseoso producido por la reacción química. Aquí esas burbujas son burbujas de agua, es vapor de agua saliendo. ¿Ok? Vamos a notar que después de hacer la evaporación, la cápsula de porcelana es muy caliente. Hay que dejarlo enfriar, porque si ponemos la cápsula de porcelana caliente sobre la balanza, puede ser dos cosas. Primero, si es muy caliente, puede dañar la balanza y obviamente no queremos dañar cualquier instrumento. Segundo, cuando hay mucho calor en el objeto, ese produce corrientes de convección, es decir, corrientes de aire. Y igual que un viento, esas corrientes de aire va a afectar la medición de la masa. Entonces va a hacer a la balanza menos exacto y menos preciso a la misma vez. ¿Okay? Entonces aquí tenemos que anotar la masa final de la cápsula. Y cuando lo tenemos notado, ese 52,12 en este ejemplo, vamos a oprimir aquí para regresar. ¿Ok? Aquí podemos notar que yo tengo la masa de otra cápsula de porcelana que es un poco diferente que la primera. ¿Ok? Ahora elegimos magnesio y sigamos con este. ¿Ok? Entonces, hacemos todo el procedimiento con 3 gramos de zinc, después con 3 gramos de magnesio, después con 3 gramos de aluminio. Ahora, y notando la masa, 2 masas aquí y una masa allá, hay que hacer la resta de la masa de la cápsula de porcelana menos la masa aquí para sacar la masa del cloruro de zinc, cloruro de magnesio o cloruro de aluminio. ¿Ok? Y ahora tenemos que repetir todo esto otra vez, pero con 6 gramos de zinc y después 6 gramos de magnesio y después 6 gramos de aluminio. ¿Ok? Entonces, vamos a nuestro documento, el informe. Aquí, esos son los resultados de parte A2. En este cuadro, vamos a notar la masa de la cápsula vacía. Este es para la incertidumbre. Esta incertidumbre solo depende en esta balanza. ¿Okay? ¿Cuál es la incertidumbre de esta balanza? Yo diría que es 0,01 gramos. Muy bien, es 0,01. Ups, yo quiero este. Entonces, para cada uno de esos, estamos utilizando una balanza con más o menos 0,01 gramos. ¿Ok? Para esos tres. Entonces, vamos a ponerlo, esa es parte 1, entonces ese será 3 gramos. Por favor, escribe la masa verdadera. Si ustedes van a medir 3,05 gramos, esa es la cantidad que tiene, ¿ok? Es decir, este masa añadido aquí es lo que es. Entonces, tal vez no es exactamente 3 gramos, no hay ningún problema. Vamos a notar aquí, esa es la masa del metal añadido. Entonces, es la cápsula más metal menos la cápsula vacío. Entonces, si aquí tenemos incertidumbre de 0,01 y aquí también tenemos la masa de más o menos 0,01, que es la incertidumbre de la diferencia entre esas dos masas. Tengo que hacer la resta. Digamos, este era 25,85.
Y este era 28 como 8,5, si recuerdo bien. Entonces la masa del metal es la resta, 3,00, pero ¿qué es la incertidumbre? ¿Es este? Se tienen que sumar. Muy bien, hay que sumar las incertidumbres. Si yo voy a hacer la resta de esos dos números, voy a sumar sus incertidumbres. ¿Ok? Eso es muy importante. También para las masas del sal recuperado. ¿Ok? Ustedes van a escribir la fórmula química de la sal recuperada para el cloruro de zinc, cloruro de magnesio, cloruro de aluminio. Va a anotar rendimiento teórico de sal. Entonces, si este es el reactivo limitante, porque la simulación nos indica que es un exceso de ácido clorhídrico, entonces ya sabemos que es el metal, que es el reactivo limitante. ¿Okay? Entonces, tenemos aquí, ese es el rendimiento teórico. Ustedes van a calcular, perdón, ese es el rendimiento experimental que viene de la simulación. Ustedes van a calcular el rendimiento teórico y el rendimiento porcentual. ¿Ok? Después de hacer vamos abajo aquí y tenemos varias preguntas de que ustedes tienen que responder para realizar el análisis. ¿Ok? Que las conclusiones, como siempre, deben ser específicos e importantes para esta práctica. Entonces, ya con esta práctica, el enfoque de la práctica no es sobre la incertidumbre de una balanza. Entonces, aunque sigue siendo correcto y verdadero que la incertidumbre de una balanza digital es más o menos 1 en la última posición decimal. Ese sí, es correcto, pero no es muy importante para esta práctica. Entonces, por favor, escribe una conclusión que es muy importante y muy específico para esta práctica. ¿Ok? Si ustedes quieren una guía de qué tipo de conclusión debo hacer, pues no en esta parte de aquí. Lo que le puede ayudar es, ese es ese objetivo, aplicar los principios de estequiometría al estudio de algunas reacciones químicas. Ok, si ustedes pueden escribir una conclusión que indica algo específico de cómo, por ejemplo, calcular el rendimiento teórico de una reacción utilizando estequiometría. ¿Ok? Un objetivo no debe ser, se aplicó los principios de la estequiometría al estudio de algunas reacciones químicas. Ay, por favor, no, esa es súper vaga. ¿Ok? Si ustedes eligen utilizar este objetivo como un guía de cómo escribir una conclusión que es específica para la práctica, por favor, asegurarse que la conclusión agrega información específica e importante. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, el número 2, por favor, no escribir, se verificó mediante una experiencia virtual y remota el cumplimiento de la ley de proporciones definidas. ¡Ay, no! Lo que puede escribir es, los resultados del experimento virtual cumplió con la ley de proporciones definidas. ¿Por qué? ¿Ok? Y hay otros objetivos, hay otras conclusiones que pueden escribir. No siempre tienen que estar basados en los objetivos de la práctica. ¿Ok? Hay muchas conclusiones que se puede escribir. ¿Ok? Si ustedes quieren, pueden mandarme como una captura de pantalla de sus conclusiones y les voy a avisar que, sí, esa es válida, o será mejor si agrega un poco más información o cualquier cosa. ¿Ok? Para las referencias hay que incluir al menos uno. Dado que ese no incluye la cantidad de referencias, es solo al menos una referencia.
que sea confiable, que está escrita en según el guía de estilos de la American Chemical Society, del ACS. Preguntas sobre esta práctica, las dos partes, la simulación y la parte casera. Profe, examen corto de casos. Ah, sí, muy bien. ¿Cómo sería exactamente el examen? ¿Sobre Ok. qué? Entonces ahora vamos a ver, para ver los exámenes cortos de casos. Aquí tenemos esta carpeta. Digamos que usted es de equipo 1. Vamos a descargarlo. Vamos a tener un error. Vamos a tratar otra vez. Con un poco más paciencia. Sí, logramos. Ok, básicamente lo que ustedes tienen es ese documento de PDF con un montón de preguntas. Ok. Ustedes deben indicar en sus respuestas el número de equipo, número de pregunta y va a responder a la pregunta. ¿Ok? Entonces ustedes pueden abrir un documento de Word. Van a poner los nombres de los estudiantes. Bueno, voy a poner aquí, equipo 1, estudiantes, poner sus nombres. Y vamos a notar que este es examen corto de casos número 1. Y aquí vamos a tener pregunta 1 y sus respuestas. ¿Ok? Entonces, en muchos de esos hay que hacer cálculos. Por favor, en ese documento, cuando hay que hacer una ecuación, ¿qué está pasando? Ya. Vamos a poner insertar ecuación. ¿Ok? Entonces aquí, cuando está haciendo una ecuación, por ejemplo, tal vez yo quiero calcular la desviación estándar. Entonces el símbolo para desviación estándar es sigma y su fórmula es el raíz cuadrado. Necesitamos una fracción. Y este es la suma de empezando con i igual a 1 hasta n, la cantidad, o n mayúscula. Y es el cuadrado. Ponemos paréntesis. Y es el valor x sub i menos, y voy a encontrar este símbolo para promedio, ahí, el promedio de x, todo sobre n. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa este? Voy a imaginar que mis datos vamos a imaginar que tengo 3 repeticiones de un experimento.
Y la medición, vamos a decir que uno es 25,01 o 02, no importa. Otro es 24,90 y otro es 24 o 25,15. ¿Ok? Entonces, esa es mi fórmula. Yo necesito calcular el promedio. Entonces, voy a insertar. Come on. Insertar ecuación. Yo quiero calcular el promedio de X. Entonces, este es igual a 25,02 más 24,90 más 25,15. Todo este sobre la cantidad de valores, que son 3. Entonces voy a poner este en mi calculadora. Y me da... Okay, 25,02. 4,90. 25,15. Este me da 25,02. ¿Ok? Vamos a notar aquí, cuando estoy haciendo la suma, este número va a tener 2 posiciones decimales, porque con suma y resta, la cantidad de cifras significativas está limitada por la cantidad de posiciones decimales. Cuando lo divido entre 3, ese número 3 es un número exacto. Entonces, mi respuesta al final va a tener esta cantidad de cifras significativas. ¿Okay? Bueno, entonces, para calcular la desviación estándar, y la desviación estándar es para determinar la precisión de la medición. ¿Ok? Entonces, esa es la desviación estándar. Menor valor indica mayor precisión de la medición. ¿Ok? O del instrumento. El instrumento es más preciso. Entonces aquí vamos a anotar este cálculo. Entonces voy a poner el raíz cuadrado, una fracción, todo entre 3. Y aquí, esta es la suma de la diferencia entre el valor y el promedio cuadrado. Entonces yo necesito es 3 números que son cuadrados. Aquí voy a tener un paréntesis y voy a hacer esto para cada uno. Ok. Entonces, primer número, x sub i. Entonces, empezando con i igual a 1. Entonces, x sub 1 es el primer número, repetición 1. Entonces, voy a tener 25,02 menos el promedio que acabo de calcular como 25,02. Segundo número. Entonces, voy a poner ese en otro color para que ustedes puedan identificarlo más fácilmente. Aquí lo tenemos. Entonces ahora voy a tener el segundo número, 24,90
menos el promedio. Y todo este cuadrado. Ahora, tercer número, 25 como 15 menos el promedio y la diferencia cuadrado, la suma de cada uno, todo entre 3 y después la raíz cuadrada. Yo sé que se ve como mucho, pero hay que hacerlo. ¿Ok? Y ustedes tienen calculadoras, entonces no están mal. Y aquí, este será... Este. Si no estoy equivocada, mi calculadora me dio 0,10214, bla, 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 bla. Ok. Lo que voy a reportar es la desviación estándar. Cero coma uno. Y eso es suficiente. ¿Ok? Preguntas en cómo calcular la desviación estándar y para qué uno quiere calcular la desviación estándar. Profe, calcularla sería para saber la precisión del instrumento. Ajá. Y también, además de necesitar calcular el promedio, para calcular la desviación estándar, ¿para qué sirve el cálculo del promedio? Si tenemos el promedio más cerca al valor verdadero, ¿qué indica este? No Mayor precisión, exactitud. Que, mayor exactitud. Okay. Entonces, por ejemplo, si tenemos, tal vez hay dos balances diferentes y queremos saber cuál balance tiene mayor exactitud y mayor precisión, vamos a calcular el promedio y la desviación estándar de balanza 1 y balanza 2. O si hay un producto de una fábrica y hay que determinar cuál persona hace el producto con mayor exactitud o con mayor precisión, hay que hacer este. Okay. ¿Otras preguntas? Profe, y como este examen corto de casos se hace en un documento de Word, entonces lleva la portada y luego ya los cálculos. Nah, ustedes solo necesitan poner número de equipo, sus nombres y un título, que ese es el examen corto de casos. Oops.
¿Ok? Prefiero que ustedes pasen su tiempo respondiendo las preguntas que haciendo, un formato específico en el documento. Ah, ok, está bien. Gracias. Ujú. ¿Otras preguntas o dudas de sus deberes? En el caso del examen corto, solo una persona sube el examen, ¿verdad? Por favor, solo una persona va a subir el examen corto de casos. Solo una persona va a subir el informe. Pero cada persona individualmente tiene que realizar el examen corto el viernes en la mediación virtual. ¿Ok? Ahora, dado que ustedes tienen que hacer un cálculo de rendimiento teórico en el informe, quiero saber si ustedes necesitan otro ejemplo de este. ¿De un examen corto, profe? No, en el informe, lo que quiero decir es que este informe, en la parte 2, ustedes tienen que calcular el rendimiento teórico. No sé si ustedes quieren un ejemplo. Ya han estudiado estequiometría en el curso de teoría. Sí. ¿Ok? Entonces, si se sienten muy cómodos, todo bien. Y ustedes pueden utilizar el resto de tiempo para empezar con sus trabajos. ¿Ok? Veo que tenemos equipo 1 y equipo 2 para los exámenes cortos de casos. Están llenos. Equipo 3 y equipo 4 tiene espacio aún. Entonces, cualquier estudiante que no ha unido a un grupo, comunicarse por el chat del grupo de química, laboratorio de química general 1 y unirse a grupo 3 o a grupo 4. Profe, una última pregunta. Ujú. El examen corto de casos sí lo entrega solo una persona de los 4, pero el informe, como es en parejas, también solo uno. Correcto. Ah, Entonces, ok. en nuestra aula virtual, aquí pienso que ustedes no pueden ver. Ok, en el aula virtual va a notar que examen corto de casos hecho en equipos, solo un miembro del equipo debe entregar las respuestas. Y aquí pienso que... olvidé. No. Aquí informe 5, hecho en parejas, solo una persona debe entregar el informe con las respuestas. Okay. Van a notar que tenemos la misma fecha límite para un montón de trabajo. El examen corto de casos, informe 5, y la próxima semana ustedes van a recibir las instrucciones para informe 6. Entonces, por favor, y la próxima semana, el 28 de mayo, van a realizar otro examen corto dentro de la virtual. Entonces, por favor, haga todo lo que pueda ahora para no tener tanto trabajo la próxima semana. ¿Ok?
Bueno, si nadie tiene otras preguntas, eso es todo para hoy. Que utilizan el resto de este tiempo para hacer los trabajos. No olvida que este viernes va a abrir el examen corto número 5. Está bien, profe, Profe, gracias. Gracias, una profe. consulta, pero no es respecto a lo que acabamos de ver. Es Ajá. sobre respecto a la forma de dar densidad con kilogramos. ¿Es kilogramos dividido por metro cúbico o por metro a la -3? Es que la práctica venía, digamos, kilogramos sobre metro a la -3, pero investigando me di cuenta que era kilogramos sobre metros cúbicos, entonces no estoy muy seguro. Ok. Yo pienso que lo que usted ha encontrado es esta unidad y también esta unidad, ¿verdad? Sí, es correcto. Ajá. Entonces, esos son iguales. Porque si usted recuerda de matemática, si usted tiene x a la -1, x a la -1 es igual a 1 sobre x. Entonces, es muy común, especialmente en física, escribir unidades con un exponente negativo en vez de escribir una fracción. Ah, ok, entiendo. Pero son completamente iguales. Ok, perfecto. Está bien, muchísimas gracias, profe. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más que tiene una pregunta o una duda? Lo que puedo decir es, dado que tuvimos tantos no, para ustedes no era un programa. No, lo siento, estoy pensando en otro laboratorio. No, ¿estamos bien? Ok. Chao. Me aviso por cualquier cosa en el WhatsApp.